Nos habíamos quedado en la definición de qué quiere decir que un espacio sea disconexo. Y dijimos que un espacio es disconexo si existen dos U y B abiertos en A, no vacíos, tales que son ajenos y la unión da el total A. Y decimos que A es conexo si no es disconexo y vimos algunos ejemplos. Bueno, entonces vimos ejemplos de disconexos. Entonces ahora lo que vamos a ver pues son algunos ejemplos de conexos y además vamos a ver una observación. Vamos a ponerle así la observación. En la definición de conjunto conexo, nosotros aquí le pusimos la definición con abiertos relativos, con abiertos en A. Esta definición es la misma si le ponen con cerrados en A. Entonces, observación, la definición de conjunto disconexo es la misma que con subconjuntos cerrados en A. ¿Qué quiere decir esto? Entonces voy a probar lo siguiente, es decir, A subconjunto de un espacio métrico es disconexo si y solo si existen, vamos a ponerle con letras mejor, existen F y G cerrados en A no vacíos, tales que F intersección G es igual al vacío y A se puede ver como F unión G. Entonces, pues vamos a probar pues esto de acá. Bueno, entonces en realidad nada más vamos a hacer una implicación, vamos a suponer que A es disconexo y vamos a demostrar que pasa esto, y la otra demostración es completamente análoga. Entonces, a ver, vamos a hacer para allá. Entonces, pues supongamos que A es disconexo. Que A es disconexo. Bueno, entonces por definición existen U, B abiertos en A tal que U intersección B es igual al vacío y A es igual a U unión B. Entonces nosotros queremos encontrar pues cerrados en A. Entonces la idea intuitiva es, pues si yo tengo unos abiertos en A, entonces los que yo necesito que sean cerrados en A, pues son los complementos, ¿no? Consideremos F igual a A menos U y G igual a menos B. Entonces, por definición de conjunto cerrado en A, que aquí recordamos la definición es un subconjunto es cerrado en A si el complemento es abierto en A. Si A menos F es abierto en A. Entonces, pues A menos F en este caso, pues va a dar U. Bueno, esa es una cuenta de conjuntos que en realidad pues es sencilla, pero si quieren la hacemos, si ustedes se dan cuenta. Estos vamos a poner aquí, estos son
cerrados en A, pues si ustedes hacen la cuenta A menos F, pues esto les va a quedar A intersección F complemento, pero esto es A intersección U complemento, pero esto es igual a A intersección A complemento unión, el complemento del complemento de U, pues es U. Entonces esto va a ser igual a A intersección A complemento unión, ¿no? Porque la intersección es distributiva, A intersección U, pero pues esto es vacío, unión, como U es un subconjunto de A, entonces pues este tiene que ser U, ¿sí? Y además también el otro, y A menos G, pues es igual a B. Entonces estos dos son cerrados en A y son no vacíos. Sí, porque pues siempre van a poder encontrar un elemento en A menos U, porque ustedes saben que, no, aquí no le puse, a ver, aquí no le puse que A y B abiertos en A, tal que U es distinto del vacío y B es distinto del vacío. O sea, en ambos casos tenemos que estos con los que iniciamos, estos son distintos del vacío. Entonces, si hay uno en U, debe de estar en A, pero ese no estaría entonces en B, porque son ajenos. Entonces, tendríamos de acá que este sería distinto del vacío, y análogamente este es distinto del vacío, porque hay uno en B, pero ese está en A. Pero por esto de acá, no puede estar en U. Entonces ese elemento de ahí está exactamente acá. Entonces, y son no vacíos. ¿Sí? Entonces, estos son no vacíos, son ajenos, ¿no? Vamos a ponerle aquí, además, pues tenemos que, lo voy a subrayar lo que es importante para la prueba. Entonces, son cerrados en A, son no vacíos. Además, tenemos lo siguiente, fíjense, A, vamos a ponerle F, intersección G, pues es igual a A menos U, intersección A menos G, pero eso a qué es igual, pero eso es igual a intersección U complemento, intersección A intersección, perdón, aquí no es G, aquí es B, A intersección B complemento, pero pues esto va a ser igual a intersección, vamos a poner así, U complemento, intersección B complemento, pero eso es igual a qué, pues eso nos va a quedar A intersección, A complemento, intersección B complemento es U unión B, voy a poner la unión más chica, U unión B complemento, pero U unión B es igual a A, entonces esto es A intersección A complemento, y esto es vacío, entonces son ajenos, F intersección G es igual al vacío, entonces lo subrayo porque eso es importante. Y también tenemos que, cuando ustedes hacen la unión, F unión G, pues esto es A menos U unión A menos B, y esto es igual a intersección U complemento unión A intersección B complemento. Pero esto a qué es igual, entonces esto nos va a quedar que es igual a esta es la propiedad distributiva, entonces esto nos va a quedar A intersección U complemento, ¿sí? Unión B complemento. Pero eso ¿quién es igual? Eso es A intersección, es U intersección B complemento. Pero la intersección de U intersección B es el vacío, entonces el complemento debe ser del total. A intersección X, entonces esto debe ser igual a A. Entonces, F unión G, pues esto es igual a A. Y ya. Entonces, si nosotros consideramos la definición de disconexo con abiertos en A, podemos encontrar cerrados en A,
que cumplan las mismas condiciones, que sean no vacíos, que sean ajenos y que la unión me dé el conjunto A. El regreso es completamente análogo, si se dieron cuenta, es solamente cambiar los cerrados por los abiertos. Entonces este de acá es completamente análogo. Entonces ya no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos que la definición de disconexo se puede decir con abiertos en A o cerrados en A. Eso es una cosa importante que ahorita pues vamos a usar. Bueno, entonces vamos a probar un ejemplo de conjuntos conexos. Si se dieron cuenta, en la clase pasada vimos muchos ejemplos, pero de conjuntos disconexos, ¿no? Estos intervalos, los racionales, Q cruz Q es disconexo y así, etc. Todos estos son conjuntos disconexos. Bueno, entonces lo que vamos a probar es que los intervalos en R son conexos y con esto vamos a clasificar todos los subconjuntos conexos de los números reales, que como ustedes se pueden imaginar son exactamente todos los posibles intervalos, acotados, no acotados, cerrados, abiertos, por un lado, por ambos lados, etc. Entonces, pero el caso base es los intervalos compactos. Entonces aquí le voy a poner la siguiente proposición. Entonces, proposición. Dice el intervalo A, B, cerrado y acotado, subconjunto de R, es conexo. Es un subconjunto conexo. Vamos a ponerle así. Es conexo nada más. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, como no hay mucho de dónde agarrarnos ahorita, en realidad probar que algo es conexo es complicado, porque hay que hacerlo directamente, no hay como... Ahorita por el momento no hay teoremas que nos pueden decir, por esto es conexo. Ahorita vamos a ver también algunos resultados donde me digan que yo puedo deducir que el conjunto es conexo. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Como no hay mucho de dónde agarrarse, supongamos que no es conexo. Supongamos que A, B no es conexo. ¿Sí? Entonces, por el resultado anterior vamos a tener que existen. Entonces, existen FG subconjuntos del intervalo A, B. Hoy lo puse muy chiquito el A, B. Subconjuntos del intervalo A, B. Cerrados. Bueno, vamos a poner primero no vacíos. Cerrados en A, B. Y, bueno, vamos a ponerle así. U, F, G, F intersección G igual al vacío. Y A, B lo puedo ver como F intersección G. ¿Está bien? Entonces existen dos conjuntos cerrados en A, B que hacen eso de ahí. Bueno, observen que como son cerrados en A, B, deben ser cerrados en el grande. ¿Sí? Entonces le voy a poner por aquí más aún F y G son cerrados en R. ¿Por qué? Pues F sería cerrado en
Como es cerrado en A, B, pues f es igual a un f' intersección A, B con f' cerrado. Entonces es intersección de cerrados. Este cerrado y este cerrado, entonces f tiene que ser cerrado. Entonces, si es cerrado en el intervalo, es cerrado en el total. Y eso es porque lo estoy intersectando con un conjunto cerrado. Y también lo mismo con el G. Y G pues es igual a G', intersección A, B con G' cerrado, ¿no? Entonces, ¿por qué son cerrados? Porque son intersección de dos cerrados. Bueno, entonces vamos a usar eso ahorita. Entonces, no solo son cerrados en el intervalo, sino son cerrados en R. Bueno, entonces, ahora, como pues A, B, pues es igual a F unión G. Entonces, supongamos que que B está en G, digamos que está acá. O sea, lo que estoy haciendo es exactamente lo que no debe de pasar. Yo tengo aquí mi intervalo A, B, no sé, por ahí está mi origen. Entonces lo estoy separando como si fueran dos cerrados ajenos, o sea, como que si este fuera F y este fuera G. Entonces lo que estoy suponiendo es que el elemento B está en alguno de ellos. Se dan cuenta que no lo puedo dibujar porque aquí estoy diciendo que sobra un pedazo ahí que no está, porque estos son ajenos. Entonces ese dibujo está mal porque pues, el intervalo está completo. Entonces por eso vamos a encontrar una contradicción. Entonces supongamos que G está en B. Y llamemos y sea C igual al supremo del conjunto A. Perdón, al supremo del otro, del F. Entonces por aquí está F. Y al supremo, que digamos este de acá, le voy a llamar el C. Entonces este va a ser mi supremo del conjunto F. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, entonces, sabemos que el supremo de un conjunto está en su cerradura, entonces C está en la cerradura de F, porque es el supremo. Pero nosotros dijimos acá arriba que no solo son cerrados en A, sino son F y G cerrados en R, entonces esto está en F. Entonces llego a que C está en F. Entonces eso lo subrayo porque eso lo voy a ocupar ahorita. Entonces C está en F. Bueno, entonces llegamos a que C está en F. Ahora lo que afirmamos, además, afirmamos que C está en la cerradura de G. Entonces lo que vamos a ver es que de hecho C, si ustedes agarran un epsilon mayor que 0 alrededor del C, digamos C más epsilon, y aquí, bueno, en realidad no nos va a importar mucho, C menos epsilon. C menos epsilon, sí va a haber un punto que se quede ahí de G. Entonces, pues vamos a probar que C está en la cerradura también de G. Entonces, pues para probar que está en la cerradura, pues doy un epsilon. Este es con el negro. Sea epsilon mayor que 0. Entonces lo que estoy dibujando aquí es un epsilon alrededor de la C. Entonces en realidad lo único que me importa es este pedazo. Entonces yo lo que afirmo
que C, C más epsilon, pues debe intersectar al conjunto G. Debe de ser distinto del vacío. Pero fíjense, pero yo sé que C y B están pues de entrada en el intervalo, en A, B. ¿Está bien? Entonces, pues por una propiedad de los intervalos que está caracterizada por la siguiente proposición. Creo que le dije que la demostraran, no me acuerdo, pero recuerden lo siguiente: sea I un subconjunto de R un intervalo, o sea, un intervalo de los diferentes tipos que ustedes se pueden encontrar: acotado, no acotado, abierto por ambos lados, abierto por un solo lado, no abierto, cerrado por un lado, cerrado por ambos lados, etcétera, etcétera, todos esos. Entonces, I es un intervalo sí y solo sí. Y solo si pasa que para todo, cualesquiera dos puntos del intervalo, el intervalo más chico, cerrado y acotado se queda totalmente contenido en I. Es, digamos, una caracterización de los intervalos. Cualquier intervalo que ustedes se imaginen cumple esta propiedad. Dan dos ahí, el intervalo más pequeño se queda totalmente contenido en eso. Se puede mostrar formalmente. De hecho, no sé si hasta lo dejé en la primera tarea, no recuerdo. Bueno, entonces esto pasa, entonces quiere decir que este intervalo A, B chico, pues se queda contenido en A, B. Entonces, fíjense lo que está pasando. Lo voy a dibujar con morado. Este intervalo C, B se queda totalmente contenido ahí. Entonces, no importa qué epsilon yo me tome, va a existir un punto ahí en medio. Vamos a ponerle x0, de tal manera que se quede totalmente contenido ahí, porque C es menor que A, B. Aquí creo que no le puse, pero este intervalo es no vacío, porque C, que C es menor que B. ¿Está bien? ¿Por qué C es menor que B? No puede ser igual a B, porque si fuera igual a B, estaría en G y en F, y que estamos suponiendo que son ajenos. Entonces, pues este intervalo es no vacío. Entonces, existe un x0 que está en el intervalo C, C más epsilon, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y entonces, pues este es x0 está en G. ¿Por qué? Fíjense, otra vez. Si no estuviera en G, si x0 no está en G, entonces, pues como está en A, B de entrada, ¿sí? Y ya, B lo estamos viendo como la unión de F unión G, ¿sí? Entonces, si no está en G, entonces está x0 está en F. Entonces x0 está en F. Pero, si ustedes se dan cuenta, C es menor que x0 por esto de acá. Entonces, esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque C es el supremo de F. Aquí lo dibujimos. Entonces no puede ser que no esté en G. Entonces, pues sí, x0 está en G. Bueno, vamos a ponerle así. Entonces ya tendríamos que x0 está en C, C más epsilon, intersección G. Entonces, como fue cualquier epsilon, ya llego aquí, x0 está en la cerradura de G, pero de nueva cuenta nosotros demostramos que por ser intervalo cerrado, esto nos dice que este debe de ser igual a G. Nuevamente, esta es una contradicción, porque tenemos que, aquí lo marqué, C está en F, y llegamos también a, perdón, no es x0,
aquí es C. Esto de acá. Porque eso es lo que quiero demostrar, que está acá. Entonces C estaría, no solo estaría en F, sino estaría en G. Entonces otra vez, esta es una contradicción, porque yo sé que de entrada F y G son vacíos. F intersección G, la intersección da vacío. Entonces no puede ser que, que el conjunto sea disconexo. Todo esto vino de suponer que existían F y G en A, B que hacían todo esto. La definición de disconexo. ¿Sí? Y entonces, pues, le voy a poner aquí, por tanto, G es, el intervalo es conexo. Por tanto, A, B es conexo. Y ya. ¿Sí? Entonces ya demostramos que el intervalo acotado y cerrado A, B es conexo. Les digo, la demostración de que algo es conexo si no tenemos como más resultado, pues es algo complicada. Entonces hay que hacerla paso a paso y hay que hacer una observación. Aquí el punto crucial fue que era un intervalo y que yo podía utilizar esta proposición de acá. Es lo que estoy dibujando acá, que es lo morado, que cuando ustedes hacen esta suposición, todo este intervalo morado se debe quedar totalmente contenido en el intervalo B. Entonces, pues debe haber un punto en medio ahí, de tal manera que se quede en el intervalo C, C más epsilon. Entonces, este argumento fue crucial porque si no, ustedes hubieran dicho, se hubieran preguntado dónde usamos que es un intervalo, dónde usamos que es este. Que es cerrado lo usamos para demostrar que no solo estaba en la cerradura de F y G, sino que está en F y G. Los F y G son cerrados, perdón, en el total. Que es acotado, pues para demostrar la existencia del supremo C. Y que es un intervalo, pues para argumentar esta cosa morada. Entonces todo se usó. Entonces esta demostración no se puede copiar a algo que no sea el intervalo cerrado A, B en R. Bueno, entonces esta demostración es curiosa porque pues, hay que analizarla bien porque pues, tiene muchas cosas que cuando uno la ve por primera vez se hacen pesadas. Bueno, entonces ahora sí, ya que sabemos que el intervalo cerrado y acotado es conexo, usando esta proposición que caracteriza a los intervalos, como los intervalos tales que cualesquiera dos puntos ahí, su intervalo cerrado y acotado como se queda contenido ahí, nos ayuda a caracterizar todos los subconjuntos conexos de R. Entonces aquí le voy a poner la proposición. Entonces, proposición. Voy a poner los subconjuntos conexos de R son los intervalos. Es decir, si yo tengo un intervalo, ese es conexo, o sea, cualquier intervalo. Y si tengo un conexo, ese es un intervalo. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, sea I subconjunto de R. Entonces, primero, supongamos que I es conexo. Vamos a hacer que I es conexo. Entonces hay que demostrar I es un intervalo. Bueno, entonces pues voy a probar que I tiene esta propiedad de acá. ¿Sí? En realidad lo que estoy diciendo es que es un conjunto convexo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, pues sea X y Y en el intervalo. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero demostrar para probar que es un intervalo
es que X, Y se queda contenido en Y. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nuevamente, no tenemos mucho de dónde agarrarnos, entonces supongamos que no. Supongamos que existe Z en X, Y Z que no está en Y. Bueno, entonces pues voy a hacer una desconexión del conjunto Y. Fíjense, entonces voy a contradecir que es conexo. Bueno, entonces sean U igual a el intervalo a menos infinito, Z, intersección Y. O sea, lo que estoy haciendo es algo así como si aquí estuviera mi intervalo, pues no sé, A, infinito para allá. Y por aquí está por aquí agarré X, y por aquí agarré Y, y por aquí está Z. Entonces lo que estoy considerando son, digamos, este sería U, el de menos infinito, Z, intersección e intervalo. Y para acá del otro lado, voy a llamarle B. ¿Sí? Entonces ese va a ser una desconexión del intervalo I. Entonces, bueno, entonces sea U igual a menos infinito Z intersección I, B igual a Z, infinito intersección I. Entonces, U y B pues son distintos del vacío. U es distinto del vacío y B es distinto del vacío. ¿Por qué son distintos del vacío? Estos son distintos del vacío, pues, fíjense, Z está en este intervalo X, Y. Entonces, Z es menor o igual que Y y mayor o igual que X. Pero X y Y están en Y y Z no está en Y. Entonces, X es menor estricto que Z y Z es menor estricto que Y. Entonces, yo voy a tener que X está en U y Y está en B. Porque X es menor que Z, está ahí. Y Z es menor que Y, estaría acá. Entonces, por eso son distintos del vacío. Son abiertos, claramente, son abiertos en I. ¿Sí? Esto es inmediato. Además, si W es un punto en I cualquiera, entonces como Z no está en I, entonces W es distinto de Z. Entonces tenemos dos posibles casos, que W sea menor que Z o Z sea menor que W. Entonces, en el primer caso, W estaría en U o W estaría en B. Entonces aquí lo que estoy viendo es decir que I lo puedo escribir como U unión B. ¿Sí? Que está contenido en I pues es inmediato porque son subconjuntos de I. Entonces lo que más debe hacer falta ver es que la unión pues me da B. Entonces fíjense que tenemos que son dos abiertos distintos del vacío. Son la unión da todo. Y me falta ver que son ajenos. También es claro que U intersección B es igual al vacío. Sí, esto es inmediato porque pues no puede haber
un punto que esté acá y acá, o sea, porque son desigualdades distintas, ¿no? Entonces no puede haber. Entonces, con todo esto tendríamos, si lo que estamos suponiendo es cierto, entonces tendríamos que I es disconexo, que es una contradicción a lo que estábamos suponiendo. ¿Está bien? Entonces, si es conexo, entonces es un intervalo. ¿Sí? Entonces voy a ponerle acá. Entonces I es un intervalo. Bueno, le pongo mejor como lo habíamos hecho. Entonces, x, y, este está contenido en I. Y entonces, como fue cualesquiera 2, entonces ya llegamos a esto. Entonces, I es un intervalo. Entonces, I es un intervalo. Bueno, entonces ahora supongamos que es un intervalo y vamos a probar que es conexo. Ojo, ya probamos que los intervalos cerrados y acotados son conexos. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a probar es que un intervalo no acotado, por arriba, no acotado por abajo, abierto por un lado, cerrado por el otro, cerrado, abierto por ambos lados, son conexos. Entonces lo vamos a hacer de un solo golpe. Entonces, ahora supongamos que I es un intervalo. Es un intervalo. Voy a demostrar que I es conexo. Bueno, entonces supongamos otra vez que I es disconexo. Supongamos que I es disconexo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, existen, vamos a ponerle A, B, no vacíos, abiertos en I, tales que son ajenos, tal que A intersección B es igual al vacío, y A unión B es igual al conjunto I. Entonces, eso que es que sea disconexo. Bueno, entonces, vamos a ver si lo podemos hacer así. A ver, espérenme. Ajá, entonces como son abiertos en I, entonces existen U, B, abiertos en R, tales que A lo pueden ver como U, intersección B, y perdón, y B lo pueden ver como B, intersección I. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, pues como son no vacíos, tomemos A en A y B en B. ¿Sí? Entonces, fíjense. Pues tenemos que A es distinto de B. Porque pues, A intersección B es igual al vacío. Porque si fueran iguales, pues estarían ahí. En la intersección estamos suponiendo que es vacía. Bueno, entonces pues A es menor que B. Entonces, bueno, y supongamos que A es menor que B. Si no, pues usan la otra desigualdad. Y supongamos que A es menor que B. ¿Está bien? Entonces, otra vez vamos a usar esta proposición de acá de los intervalos, la caracterización. Ay, aquí me falta, aquí pónganle x menor que y. Si ustedes agarran dos puntos en un intervalo, entonces el intervalo cerrado completo que determina esos dos puntos está en i. Bueno, entonces, entonces por hipótesis, vamos a poner mejor así. Como i es intervalo,
como I es intervalo, el intervalo cerrado se queda totalmente contenido en A, B. Bueno, entonces, fíjense qué va a pasar. Lo que vamos a hacer es una desconexión ahora de A, B. Entonces sea A' igual a U intersección A, B, y B' igual a B intersección A, B. Entonces, de nueva cuenta, entonces A', B' son distintos del vacío. ¿Sí? ¿Por qué son distintos del vacío? Porque, a ver, espérenme. Sí, está claro porque, pues, A está en A' y B está en B'. ¿Sí? Además, son abiertos en A, B. ¿Sí? Porque pues aquí está, así los definimos. Son abiertos en A, B. Son ajenos también A' intersección B' es igual al vacío. Pues si fueran distintos del vacío, si existiera C, creo que no es necesario. A ver, ¿por qué son... porque son distintos del vacío? Pues debe salir de lo que ya sabemos. Espérenme. Ajá. Pues el que sí sabemos que es A intersección B es igual al vacío. Lo voy a poner aquí. Así, pues A intersección B es igual al vacío. Pero ¿quién es A intersección B? Pues ustedes se dan cuenta. A intersección B es U intersección I, B intersección I. Entonces esto es U intersección I, intersección B, intersección I. Entonces si ustedes intersectan de ambos lados con A, B, les va a quedar U intersección A, B, intersección B, intersección A, B. Cuando intersectan con estos les va a quedar el intervalo porque el intervalo se queda contenido en I. Esto es igual al vacío. Pero esto que acabamos de encontrar acá, si los juntamos así, si los juntamos así, pues no es otra cosa más que A' y B'. Esto es A' intersección B'. Además, la unión de a todo. Además, si ustedes agarran un punto, pues no sé, un punto C en el intervalo A, B, como este es A, B está contenido en I, entonces pues hay de dos sopas. Entonces C está en A o C está en B. En el primer caso, si C está en A, pues esto es, si nos regresamos quién es A, es U intersección I y B intersección I. Entonces esto sería igual a U intersección I. Entonces en particular C estaría en U. Entonces está en A, B y está en U. Entonces C está en A'. O si C está en B, pero B recuerden que es B intersección I. Entonces esto es igual a B intersección I. Entonces C está en B. Entonces está en A, B y está en B. Entonces está en B'. Entonces C está en B'. Perdón, así. Es decir, el intervalo A, B lo podríamos escribir como A' intersección B'. Entonces subrayo las igualdades que nos interesan. Tendríamos esta. Tendríamos
esta, ya perdí qué color es esta, que es esta, que es, nos dirá que esto es distinto del vacío. Aquí mejor esta, que son distintos del vacío y aparte son abiertos en A, B. Esto lo que nos estaría diciendo entonces es que el intervalo pequeño A, B es disconexo. Y esto no puede ser, es una contradicción. Porque nosotros probamos primero que este intervalo es conexo. Entonces el intervalo I es conexo. Y ya. Entonces así hemos demostrado que los únicos intervalos conexos en R son precisamente los intervalos. Y este es el caso fácil. No recuerdo si hay una caracterización para los conjuntos conexos de R2, porque ahí es un poco más complicado. Hay cosas ahí, pues los conjuntos conexos típicos son bolas. Las bolas en R2, los cuadrados, todos esos son conjuntos conexos. Pero hay conjuntos conexos raros. O sea, pueden ser así como puras líneas y siguen siendo conexos. Pues una recta en el propio plano, pues es conexo. Pero pueden así tener como pues, comportamientos raros. Hay uno que es famoso que se llama el seno del topólogo, que igual lo pongo en la tarea para que lo revisen. Ese es un conjunto conexo y es así súper raro. Entonces, aquí en R pues es fácil porque todo resulta de que el intervalo más pequeño, cerrado y acotado A, B, ese es conexo. Y para ahí utilizamos otra vez la poderosísima propiedad de que R tiene el axioma del supremo. Entonces ahí se ve la importancia. Entonces pues es de esperarse que en otros lados, si no hay axioma del supremo, pues sea complicada la caracterización de todos los conexos. Bueno, y ya ese es en realidad el único lugar donde podemos, o donde yo sé que puedo clasificar los conexos. Ya en la siguiente sesión lo que vemos son proposiciones de cómo saber si un conjunto es conexo para no estar usando la definición o con relación con funciones continuas y todo eso. Bueno, entonces aquí le paramos, nos vemos en la siguiente sesión. Bye.